variedad métrica, la acentuación del ritmo, el significado, y de ahí realmente iniciamos un proceso de dejar atrás la poesía al barroco. En eso han pasado ya mucho tiempo y hoy, gracias a la magia de este tipo de eventos, tenemos una poesía renovada, donde hay poetas como Pedro Mir, que inició en una época con un verso que fue considerado como una de las mejores poesías nuestras. Hay un poema que voy a decirle una parte, se llama Hay un país en el mundo, dice, de don Pedro Mir. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado ese inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como una ala de murciélago, apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rostro del beso de las solteronas antiguas, o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo, sencillamente torrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y desplomado. Ese poema que el escritor Pedro Mir, nuestro escritor, nuestro poeta nacional, un poeta social, se inicia una nueva etapa en la poesía que da luego paso a poetas como Víctor Villegas, a poetas como Mora Serrano, a poetas luego como Tony Raful, y de ahí se inicia una nueva camada de poetas jóvenes como Basilio Milial, José Mármol, Feli, en sí una serie de poetas que inician un espacio ya más moderno, más influenciado de los poetas ya españoles, poetas nicaragüenses. Y la poesía hoy en día, como dijo alguien que no recuerdo, inició ya una etapa de mayor apogeo dentro de la República Dominicana. Yo me voy a permitir ahora leer algunos poemas míos, tal y como me señaló el amigo Salvador, y quiero iniciar con un poema que lo escribí o lo terminé de escribir mientras escuchaba. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, estamos escuchando, doctor, estamos escuchando. Mientras escuchaba, digo, empiezo, dice, dentro de mi ventana, se llama Cuarentena el poema. Dentro de mi ventana es de noche. No sé si afuera es de día. Y empiezo con unos poemas que todavía no están publicados, que lo escribí estando en estos días aquí. Yo creo mucho en la poesía de la experiencia, como dijo el profesor Soler, que ahora se ha puesto muy de moda. Pues sí, a mí me gusta mucho la poesía de John Margarit, la Venero, la de Luis García Montero, y también he encontrado poesía de la experiencia en los poetas modernos en México, y me he encontrado que la poesía es parte de lo que es la vida cotidiana. Usualmente decimos que la poesía es un gran libro donde todo el mundo escribimos una parte, y si no la escribimos con el lenguaje con que se vive o con que estamos viviendo, pues eso es parte de la historia en que uno vive. Siempre me persigue cuando llego de la oficina, de algún café, de algún compromiso social impuesto por agendas planificadas días atrás,
y frente a la puerta gris entró una de las 3 llaves, y el silencio y el vacío que cargo en la espalda entra conmigo. Encuentro el silencio de los libros cerrados, recostados uno de otros en los estantes de metales. También guardan en sus páginas el mismo vacío que entró conmigo. Los muebles de la casa, callados, donde nadie se ha sentado en ningún momento de su llegada, también guardan ese silencio de vacío que entró conmigo. La luz del sol se vuelve oscura. El silencio camina conmigo tras los 22 pasos que doy hasta llegar a la otra puerta, donde me encuentro en la habitación de 45 metros, callada, silente. La sombra no me deja. Solo, aunque yo se lo pida, aunque yo se lo ruegue, ella siempre viene conmigo. En todas las noches inciertas, donde nadie está conmigo, ella siempre está conmigo. El vacío de las noches muere al salir el día. De los días, pero el silencio de los días no callan, porque ellos siempre van conmigo. Aunque salga de vuelta a la oficina con un traje oscuro puesto y una corbata que me estrangula los pensamientos, ella nunca se devuelve, tampoco me delata, siempre va conmigo por las calles llenas de gente. El vacío y el silencio siguen, son mis verdaderos trajes, están hechos a mi medida, atrapado entre mis párpados. Aunque tenga los ojos abiertos, ellos siempre van conmigo. El último poema que escribo, que es de otro libro mío, que se llama El silencio no miente. Se trata de una conversación que estuve con una gente y no sabía cómo empezar, pero así como mi amigo Carlos tiene que convencer a su madre con un poema, a veces uno tiene que desahogarse con el papel para ver si el papel le da alguna respuesta. Y dice así: te cuento mi historia, mis noches de conciencia, donde derroto al sueño o me vence tu ausencia. Cerebro infatigable que jamás desconecta, cuando yo se lo ordeno, o me rindo o les ruego, y es su desobediencia la que al fin me arrebata al volcar sobre el blanco la impureza del texto. Escribo bajo el peso de la ingrávida idea, mas la palabra tiene su propia ley y vida. Y dentro de ese juego, con sus reglas trazadas, la idea tiene un cuerpo que se vuelve poesía. Mariposa parece, nacida de un gusano que roía mis entrañas buscando una salida. Que de tanto dolor, temor, desgracia y llanto nazca alguna belleza, es solo brujería. Brujería que saca de mi interior inerte el agua de una fuente que yo creí que no existía. Palabras que inapreciable, cuando me hace falta, me esquiva
cuando se la demando, sentado ante el papel, y luego como un tropel aparece cuando invoco al sueño que también se me escapa. Si todas las palabras de este papel en blanco las arrastro a una esquina, luego la murallo, y yo me dejo dentro, qué mudo quedaría este papel de llanto, qué huérfano de texto, mas yo sería rico de palabra y tú serías pobre de silencio. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador. Muchísimas gracias, don Marino, que nos ha deleitado con su poesía. Ahora también le toca el turno a una dama, a una gran intelectual que creo que es más hondureña que estadounidense, Janet Gold, estadounidense, poeta, académica, investigadora y cronista. Ha sido catedrática de literatura latinoamericana en la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos. Sus investigaciones y escritos sobre poesía escrita por mujeres en Centroamérica, y trabajó específico sobre Honduras. Es uno de los pilares más precisos para comprender los aportes literarios de las mujeres al panorama de la poesía. Sus publicaciones incluyen El retrato en el espejo, una biografía de Clementina Suárez, nuestra poetisa, Volver a marginarlas, retratos de escritoras centroamericanas, Culture and Custom of Honduras y La montaña plateada, Silver Mountain. Además, comparte el poemario bilingüe Bondades de la cibernética con Aida Toledo, y en el 2017 publicó el poemario local Poemas, y en el año 2018 salió a luz Crónica de una cercanía, ensayos sobre literatura hondureña. Janet Gold, es un privilegio tenerla en este conversatorio. Desde Estados Unidos de Norteamérica se ha conectado. Esas mujeres excepcionales que produce Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias, Janet, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El privilegio es mío. Saludos desde el nordeste de los Estados Unidos, del estado de Maine. Es un honor para mí estar aquí con amigos y poetas y colegas tan distinguidos. Gracias por incluirme en tan interesante conversatorio. Cuando Salvador me invitó a participar en este conversatorio y sugirió que hablara sobre la poesía de mujeres de Centroamérica, acepté con gusto, pero también con cierta inquietud, pues sabía que iba a tener que pensar mucho en cómo abordar un tema tan enorme en 10 o 15 minutos. Contemplé varias opciones. Podía hablar de algunas mujeres conocidas y respetadas, precursoras, cuya obra ha abierto puertas para las poetas de hoy, como Fausta Ferreira y Juanita Zelaya, Clementina Suárez, Ángela Valle, o hablar de unas mujeres jóvenes que están escribiendo hoy y empezando a darse a conocer, como Venus Mejía, Yolanda Martínez, Perla Rivera. O quizás escoger un tema con cierta relevancia hoy día, como la lucha por la justicia social, o el tema del medio ambiente, o la migración. Por fin, decidí combinar esas opciones y hablar de algunas cantautoras de Centroamérica. He escogido a 2 mujeres con largas trayectorias y una joven. 3 artistas que no solo combinan la poesía con la música, sino que escriben y cantan de temas de gran relevancia hoy día. Ahora, algunos van a estar pensando que una canción no es poesía. Al contrario. Desde antes, y creo que Melissa va a estar de acuerdo conmigo, desde antes de que los seres humanos inventáramos el escribir,
usando plumas y tinta y papel de fibras naturales de plantas, antes de que existieran libros como los que conocemos hoy. Existía la poesía en forma oral. En la corte del rey y poeta azteca Nezahualcóyotl, por ejemplo, se reunían poetas en el siglo XV para cantar sus poesías con el acompañamiento de tambores y flautas. Y como no había libros para leer los poemas, los declamadores tuvieron que aprender los versos de memoria. Por eso los cantos tenían rima y ritmo, que hacía más fácil memorizarlos. En nuestros tiempos, en 2016, el cantautor Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura, el honor literario más celebrado a nivel internacional. Fue la primera vez que este premio tan prestigioso fue entregado a un cantautor y fue sin duda un reconocimiento del mérito de la poesía cantada. El lenguaje es el instrumento de todo poeta. Con el lenguaje, las poetas nos hacen llorar y reír. Con puras palabras expresan alegría, tristeza, confusión, ira, amor, desilusión, enajenación, solidaridad. Pero una cantautora tiene, además del lenguaje, el sonido de su propia voz y casi siempre un instrumento musical, sea el teclado, o la guitarra. El desafío y la oportunidad para la cantautora es crear una canción que forme un conjunto armonioso entre las palabras y la música. A continuación, un brevísimo recorrido de 3 cantautoras de 3 países diferentes de Centroamérica. De Honduras, escogí a Carla Lara, aunque bien pudiera mencionar a Venus Mejía, a Zaida Bulnes, algunas mujeres garrífunas como Marcelina Fernández Gulti o Alice Logan, que ha hecho arreglos musicales para acompañar su poesía. En Carla, en 2017, salió con Cuando las Palabras, su cuarto disco y el primero en el que interpreta sus propias canciones. Las letras de sus canciones son poemas que, como ella dice, reivindican al pueblo y a las mujeres luchonas como Clementina Suárez y Berta Cáceres. La canción que vamos a escuchar, Que corra el río, se refiere a la lucha de Berta y el pueblo lenca por proteger el río Guadalcarque de la explotación, lucha que le costó la vida a Berta y que tanto Carla como muchas otras mujeres han prometido no olvidar y seguir cantando y escribiendo hasta que se haga justicia contra la impunidad. Admiro en esta canción la yuxtaposición del río como metáfora para la continuidad de la vida y como lugar donde se siente la presencia del espíritu de los ancestros, junto con la referencia a la lucha del pueblo lenca, cantado con amor y esperanza. Carlos. ¿Podemos escucharla? Bueno, voy a tocarlo en mi computadora aquí para que la escuchemos. Y que Carlos nos regrese a... Primero, regrésenos a la ¿Se escucha? Sí, estamos escuchando. Que corre el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas.
al carquel. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde Marcelinas? ¿De dónde tantas verdades? Me contaron un secreto. Son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos, que le dan fuerza a los lencas. Espero que se escuchó. Sí, claro, bueno, okay. Ahora, de Nicaragua hay varias excelentes cantautoras. Una de las más conocidas es Katia Cardenal, pero elegí a Seixia Ubao porque es una joven con mucho talento y mucha vida por delante. Seixia Ubao nació en Managua en 1997. Migró a Costa Rica hace 2 años. Sus poemas se encuentran en 2 antologías literarias, pero es mejor conocida por ser compositora y cantautora. Su primer álbum, Con los ojos del alma, salió en 2017. Carlos, ¿vamos a poder compartir el video? ¿No? Bueno, voy a tocar la canción para que la escuchen, pero recomiendo que busquen el video en YouTube porque es lindísimo. Este se llama Las mujeres de mi tierra. En mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cantando tarjetas de Zapoyo. Hay una risa de niño en la cara, silvestre y regalada la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol, para luego compartirlos con los nietos que tienen don. Ay, han vivido de vientre tormentas luchando por su lugar en la tierra sin miedo y para triunfar. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y modelar sus raíces y su sol. Gritan alto, yo soy libre como mariposa en flor y con valentía enfrentar lo que conozco.
en mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces ni su sol. Cantando yo soy libre como mariposa en flor y comparen mi libertad lo que conocen y lo que no. Las mujeres de mi tierra se entregan al amor por la vida y no niegan sus raíces y su sol. Cantando yo soy libre como mariposa en flor y comparen mi libertad lo que conocen y lo que no. Bueno, espero que se hayan fijado en esta canción tan linda del uso juicioso de la rima, tanto asonante como consonante, y la importancia del ritmo y la repetición, que permite variación según la interpretación musical. Estas son tres características claves en la poesía cantada que serían mucho menos impactantes en un poema leído. Ahora voy a concluir con una de mis cantautoras favoritas, una de las matriarcas de la poesía cantada de Centroamérica, la costarricense Guadalupe Urbina. Igual que la gran cantautora chilena Violeta Parra, Guadalupe ha hecho importantes trabajos de recopilación de las tradiciones de su país y ha grabado muchas canciones tradicionales. Sus composiciones originales reflejan su compromiso con la justicia social, con el medio ambiente y con la educación y el bienestar de los niños y niñas. Su composición Arraré nos habla del poder de la poesía y la música de contribuir a la creación de un mundo más bello y más justo, y de ayudarnos a apreciar las cosas intangibles de la vida, como el amor y la esperanza. Recomiendo, cuando puedan, de entrar en la página web de Guadalupe Urbina, y donde dice música, y escuchar toda la canción Arraré, porque usa instrumentos tradicionales y es un poema, es un poema lindísimo. He sacado 2 versos, como el amor que es la música en el alma, como el querer oxígeno en el espíritu. Y encontré un fragmento de la canción que ella canta con un grupo musical de mujeres que se llama Las Sirenatas, donde vemos, y es pequeño, es corto, como 30 segundos, donde vemos un ejemplo de ese elemento intangible, el conjunto armonioso y original de palabras y música. Oxígeno al espíritu como el amor, que suscita en el alma como el querer. Oxígeno al espíritu como el amor, que suscita en el alma como el amor que música. Y oxígeno como el amor, que música en el alma. Como el amor de Jesús, sí, se me ha decidido, como el amor, como el amor, como el amor, como el amor, como el amor que música en el alma, sí, ay, como el amor, oxígeno al espíritu, como el amor, oxígeno al espíritu, que música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor, que música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor. Bueno, con eso concluyo mi breve recorrido de las cantautoras. Lo que quiero dejar con ustedes es mi convicción de que la poesía es enorme, la poesía es múltiple y vive
y se crea en muchos niveles, en muchas voces diferentes. Y creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Aguasaco, de que mientras escribimos la poesía, eso es poesía. Cuando leemos la poesía, eso es poesía. Y cuando escuchamos o tocamos o bailamos o movemos con la poesía, eso también es poesía. Y creo que hay algunas mujeres de Honduras y de todo Centroamérica que están cantando y bailando la poesía. Gracias. Gracias a usted, Janet. Genial. Nos ha sorprendido con ese análisis. Increíble, ¿no? Merece un enorme aplauso, Janet. Gracias por valorar nuestra cultura. Es increíble, ¿no? Una norteamericana haciendo estas valoraciones de nuestra cultura, ¿no? Muy bien, Jorge Arturo Ortega Acevedo, lo hemos hecho esperar un poco. Es un poeta y ensayista mexicano, hermano mexicano, que no podemos hablar de la literatura mexicana. Nació en Mexicali, capital del estado de Baja California. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2007 fue incorporado al Sistema Nacional de Creadores del Arte. En la disciplina de Letras obtuvo el Premio Estatal de Literatura de Baja California en el 2000 y en el 2004, en los géneros de poesía y ensayo literario, respectivamente. Premio Nacional de Poesía Tijuana 2001. En el 2005 resultó finalista en el 20 Premio Hiperión de Poesía convocado en España durante los periodos 2000 al 2001, 2002, 2003. Fue becario en la especialidad de poesía del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para Cultura y las Artes. Colabora en diversos medios especializados de Iberoamérica, entre los que cabe destacar las revistas Alforja, Crítica, La Tempestad, Letras Libres, Lubina, Mandorla, Nexos, Quimera y Revista de Occidente. Actualmente es catedrático del Centro de Enseñanza Técnica Superior de México. Doctor Jorge Ortega, queremos escucharlo. Así como ha estado usted esperando, nosotros también hemos estado esperando para escucharlo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y un saludo no solamente para los compañeros poetas que nos escuchan desde distintas latitudes, como se ha hecho ya costumbre, al menos desde los últimos 5 meses, sino también a todo el público que atiende nuestras palabras y la lectura de nuestros poemas. Pues yo hablaré brevemente del panorama actual de la poesía mexicana y después pasaré a leer 3 poemas. Y quisiera empezar pues diciendo que la tradición poética en México es un cuerpo bastante robusto, como quizá algunos de ustedes sepan. Digamos que esa genealogía, si es que podemos llamarla así, se remonta al siglo XVI, con la aparición de los primeros textos poéticos, algunos de carácter épico, otros de carácter popular que aparecen en la Nueva España. Ya después alcanzamos niveles de madurez con la poesía de una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, y hacia el siglo XIX podemos decir que esta tradición alcanza un nivel de mayor consolidación a través del romanticismo y finalmente del modernismo. En ese sentido, creo que el comportamiento de la conformación del corpus de la poesía mexicana no se diferencia mucho del de otras partes de América Latina, el de otras naciones o el de otras ciudades de este largo continente. Es una tradición la mexicana, desde luego también cosmopolita, que ha dialogado muy cerca, sobre todo con la poesía de lengua inglesa y de lengua francesa. Algo que tiene que ver también de alguna forma con aspectos de carácter histórico, como es el caso del periodo del Porfiriato, en donde buena parte de la
educación y de la promoción cultural estuvo orientada, por ejemplo, hacia Francia. Ya después, en el siglo XX, pues tendremos generaciones de poetas ineludibles, empezando con no una generación, sino con una figura en solitario, que sería Ramón López Velarde, quien ha sido considerado el padre soltero de la poesía mexicana, por esas mismas razones y por el hecho de que nunca contrajo nupcias con ninguna mujer ni tuvo hijo alguno. Sin embargo, fecundó una nueva línea de la poesía mexicana que Octavio Paz ha llamado la tradición de la ruptura. Después de López Velarde, pues encontramos a los poetas llamados del grupo de contemporáneos, a Villaurrutia, a Pellicer, a José Gorostiza, a Salvador Novo, voces, algunas de estas conocidas fuera de México, otras no tanto, pero que al menos sí contribuyeron a aclimatar muchas de las vanguardias artísticas que no solamente habían tenido su punto de partida en Europa, sino también en los Estados Unidos. Y después, bueno, vendrá un proceso de mayor estrechez en cuanto al relevo generacional de una poesía que podemos llamar altamente solvente en cuanto a su nivel de calidad, y ahí encontramos a los poetas de medio siglo, bueno, a la generación de Taller, después a los poetas del medio siglo, a figuras desde luego como Fray Huerta, como Octavio Paz, como Alicho Macero, y finalmente podemos decir que esta poesía mexicana va alcanzando, esta tradición de la poesía mexicana va alcanzando su culminación hacia los años 60, 70 del siglo pasado. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha habido un afán sobre todo de las generaciones más recientes, autores que tendrán a lo más unos 50 años de edad. Ha habido un afán por desmitificar un poco esta misma tradición, no tanto en cuanto a su bagaje, pero sí en cuanto al nivel de culto que en un momento dado se ha podido dispensar a muchos de estos autores y sobre todo a una estética muy, muy concreta, que algunos han identificado con cierto conservadurismo. Es decir, una tradición bien escrita, pero que se ha arriesgado muy poco en cuanto a su interés para experimentar sobre la marcha y de desarrollar nuevas retóricas. Y como digo, yo creo que uno de los rasgos de este presente poético sería el de este afán por desmitificar a la tradición, por escribir contra esta tradición en términos discursivos, pero también en términos formales. Y en consecuencia, otra de las características sería la democratización, ya no tanto de esa idea de tradición, sino más bien de la vida literaria en general y de las oportunidades para promover o para difundir la poesía. Y en esto creo que han tenido un papel relevante no solo las redes sociales, sino yendo todavía o remontándonos todavía a los primeros años del siglo XXI, otro tipo de plataformas como los blogs, como las revistas electrónicas, como los proyectos digitales que han acortado las distancias para que un autor tenga posibilidades de difundir dignamente su trabajo, ¿no? De manera que esto ha contribuido a minimizar mucho las jerarquías que existían para que un autor tuviera
acceso a publicar un libro o a publicar algunos poemas en alguna revista. Y esta democratización de la vida literaria, que se debe en buena medida a la tecnología digital, creo que también ha traído como consecuencia un desmantelamiento de lo que se había considerado como el centralismo en la poesía mexicana, es decir, decisiones que se tomaban en el altiplano o en el centro del país y que tenían y con las cuales también se intentaba resolver la divulgación de la poesía de la periferia. Esto creo que es cosa ya del pasado. En realidad, ahora un autor, por ejemplo, del sureste mexicano o de la península de Yucatán o de la frontera norte de México puede tener prácticamente las mismas oportunidades de difusión de su obra que un autor que radica en la Ciudad de México. Y esto ha hecho también que muchos poetas del interior del país ya no tengan este afán de hacer la peregrinación, la peregrinación a la Ciudad de México para poder darse a conocer como autores y, por supuesto, por lo tanto, también servir como publirelacionistas de su propia obra. Y como consecuencia, un tercer rasgo que destacaría del estado actual de la poesía mexicana, pues es la diversificación. Ahora tenemos una poesía que, por ejemplo, está concediendo un lugar muy importante al discurso de género, tanto a la poesía que escriben las mujeres, bueno, sobre todo a la poesía que escriben, desde luego, los jóvenes, pero también aquella poesía que escriben las mujeres y escriben sobre todo los grupos de LGBT, ¿no? Que es una poesía que generalmente, un discurso que estaba muy al margen de la tradición de la poesía mexicana, que estaba considerada quizá demasiado masculinizada, ¿no? Entonces, contra eso también, digamos que se han alzado muchas de las voces más recientes, y en ese sentido creo que la poesía mexicana, tal vez por vez primera, empieza a pluralizarse a un nivel nunca antes visto. Y el otro aspecto de esta diversidad sería el redescubrimiento, o quizá apenas el descubrimiento, de las literaturas en lenguas autóctonas o lenguas originarias, que durante mucho tiempo se les llamó quizá erróneamente las lenguas indígenas, ¿no? Y cada vez es más frecuente la traducción de poetas de lenguas originarias que se hablan en Guerrero, que se hablan en Oaxaca, que se hablan en Chiapas, desde luego en la zona centro del país. Cada vez son más los autores que se difunden en español, es decir, cuya obra se traduce, ¿no?, al español mexicano, que por lo tanto son cada vez más leídos por autores hispanoparlantes de México. Pero quizá lo más interesante de este proceso es la paridad que ya hay, ¿no?, entre los poetas en lenguas originarias y los poetas que escriben solamente en español. Incluso los certámenes literarios ya permiten la inscripción de obras en lenguas originarias, cuando antes únicamente los certámenes se convocaban para autores en lengua española. Ahora ya los certámenes están abiertos a autores de estas lenguas autóctonas que presenten una traducción de su trabajo al español, ¿no? Esto porque la gran mayoría de los jurados, pues, seguramente no conocen ciertas lenguas originarias como para leer en ellas un manuscrito. Y también, de hecho, los jurados de muchos certámenes ya incluyen, entre uno de sus 3 integrantes, incluyen a un autor de lenguas originarias, ¿no? Entonces, creo que a veces, hay cuotas que se han tenido que regularizar, a veces a través de políticas culturales, a través de políticas sociales, pero creo que en el fondo, más allá de eso, creo que la gran recompensa para el lector de poesía en México es que puede ensanchar su visión, su perspectiva de la poesía mexicana del presente, y tener
una idea mucho más fidedigna de lo que se escribe, ¿no? Bueno, a eso quisiera limitarme, ¿no?, para dar esta noticia sobre la poesía mexicana. Es probable que esa sea también la situación de lo que ocurre en otros países de América Latina, no lo sé, francamente no estoy muy al tanto, pero al menos así es como están empezando a ocurrir las cosas de este lado, en el norte del continente, en México, ¿no? Bueno, voy a pasar a leer ahora 3 poemas. Uno se titula, el primero de ellos, Primera llamada. Urge contar lo que sucede, no arriba en el lenguaje y su costra de espuma, sino abajo, donde la llama se doblega o tiembla la raíz. Urge invertir el cono y denunciar su fondo, atraer el clamor de las arenas que la corriente submarina ondula. Respira y sumérgete. Asciende y recupera lo que has visto para alivio de quienes esperamos en el espejo de la superficie. Mucha tinta ha corrido y seguimos en ascuas. Alumbra un poco más tu circunstancia. Acerca la linterna a los abismos para buscar la llave entre las rocas. El siguiente poema se titula Palabras de la tribu. Nos sentamos al pie de las estrellas a escuchar una voz. La poesía tira al cielo su malla de vocablos disolubles. Una paloma blanca cruza el foso de la noche profunda como un papel alado. Va deprisa o se sacude el polvo hacia ninguna parte. Cresterías y gárgolas del patio, bosque tallado en piedra, parecen custodiar desde lo alto el surtidor de sílabas ardientes. Un aire pasa encima de nosotros, rociándonos los párpados de una ceniza roja, trayendo el rumor de los suburbios en un puñado de plumas flotantes. Cargada de mensajes, la oscuridad aviva la pavesa de un secreto fervor que nos une y desborda. Y concluyo mi participación con un poema titulado Rosa Náutica. En un lugar visible o invisible a la fama, acopio estas palabras y desde ahí decreto un nuevo centro, el fin provisional de una errancia que nunca llega a colmo. No podría jurar aquí me quedo. Sé en todo caso que hay un sitio propicio a la demora cuyo manojo de signos vitales es una brasa inmune que duerme sumergida en el grisáceo humor de la memoria. Coral bajo el manglar de los latidos, donde reposa el ancla de nuestra singladura. La caja negra conteniendo el acta de lo escuchado y visto en puertos casi inciertos.
sinuoso y abisal el filamento que nos une al origen, tan largo que resiste bordear los confines sin rasgarse. Y por más que me vaya o pretenda alejarme, habrá un cuarto de hotel en que de pronto, así, mientras contempla el techo, acostado en la cama, regrese a medias el inútil salmo de una edad perdida. Gracias. Bien. Excelente. Gracias, doctor Jorge Ortega. Muchísimas gracias por representar muy bien a México. Ustedes. A continuación, el poeta Salvador Madrid, académico, promotor cultural, el hombre que organiza el mejor festival de Honduras, el más convocante, el Festival de los Confines, y sin él no sería posible este conversatorio con ustedes. Él posee una convocatoria enorme. Creo que hay algunas preguntas del público, Salvador, así que le vamos a ceder la palabra a Salvador para que revisemos si hay preguntas del público que nos está observando y escuchando. Salvador. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una jornada bastante larga. Estamos ya por el cierre. Hay una cantidad de preguntas, pero no sé si por el tiempo ustedes creen que podemos resolverlas. La pregunta se hace en un minuto, algo así. Un poquito pensando por el tiempo, ¿verdad? Porque ya... Y solo dejaríamos una pregunta para cada autor. No sé si es posible, profesores, no, por el tema del tiempo, o cerramos aquí también un poquito el proceso. No sé, Melissa, qué piensa también, porque ya llegamos a la hora. Entonces lo dejo a consideración de ustedes, porque yo sé que la jornada ha sido bastante larga. Y exquisita. Muy bueno. Bueno, ustedes me dicen. Si aguantan unos 10 minutitos más. ¿Sí? Sí. Bueno, comenzaríamos entonces con Aguasaco. Hay una pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, lo que nos dicen aquí básicamente es cómo dimensionar al ser humano en un espacio como Estados Unidos, ¿no? Donde yo ya no soy hondureño, ni guatemalteco, ni colombiano, ni suramericano, sino que es como latinoamericano, porque la hace alguien que vive en Estados Unidos. Dice que él tuvo que emigrar a Estados Unidos para tener como una conciencia de latinoamericano y no precisamente una conciencia de costarricense en este caso, ¿no? Entonces, que desde su experiencia, por ejemplo, comente un poco de esto y también qué significa tener un espacio como el Festival de Poesía, donde llegan autores de diferentes latitudes de América Latina. ¿Cuáles serían cuál ha sido el gran premio de tener el espacio? Bueno, del festival? Bueno, primero agradecerte por la pregunta, agradecerle al público, a ese grandísimo público que ha convocado este evento, que como dije fuera de cámaras, todo lo que toca Salvador Madrid se vuelve grande y tiene una calidad extraordinaria, así que es gracias a personas como tú, Salvador, que estamos en estas cosas. La identidad latinoamericana en los Estados Unidos para mí vino como una sorpresa, porque yo estaba muy identificado con mi origen colombiano. Y al llegar a los Estados Unidos comprendí que hay una diferencia, son dos países diferentes. Hay una diferencia entre los Estados Unidos hacia afuera y los Estados Unidos hacia adentro, salvo la situación política actual, obviamente. Pero yo lo diría de la siguiente forma. Los latinoamericanos en los Estados Unidos no tenemos espacio para estar divididos.
Estamos en una época en la que tenemos que sumar y no dividir. Y haber descubierto, haber encontrado escritores como la poeta Irene Santos aquí en Nueva York, la poeta dominicana María Irene Santos, como el escritor peruano-americano Daniel Alarcón. Yo recuerdo que mi hijo se llama Daniel en homenaje a Daniel Alarcón. Los tres, Irene Santos, Daniel Alarcón y yo, trabajábamos en una escuela en Harlem enseñando. Irene y yo enseñábamos español y Daniel enseñaba inglés. Y Daniel me mostró que es posible tener una identidad que sea leal al origen y leal también al espacio que te da las oportunidades, en este caso los Estados Unidos. Yo identifico mi relación con Colombia como la relación que tengo con mi madre, y es que uno, salvo que tenga un caso extraordinario de una enfermedad terrible, de una cosa indecible, uno a su madre no la escoge, pero la quiere, y si fuera necesario moriría por ella, daría su vida por ella porque le debe el ser a su madre. Entonces para mí Colombia es como mi madre, no la escogí, pero le debo lo que soy y mi formación. Y la relación con los Estados Unidos la conecto con mi relación con mi esposa, y es que yo a mi esposa sí la escogí, mi relación con ella es una expresión de mi libertad. Y cada día nadie me obliga a estar ahí, no estoy obligado, no tengo un arma en la cabeza diciendo que tienes que estar aquí. Cada día yo ejerzo mi libertad a través de esa vida, y eso, así veo yo la reunión con los Estados Unidos. Y en ese ejercicio de libertad entendí rápidamente, después de viajar por festivales por México, por España, por Latinoamérica, entendí en estas conversaciones con los otros escritores con los que viajábamos que no era justo ver cómo los colegas en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, en Costa Rica, en Ecuador, en Bolivia, organizaban todos estos eventos y nosotros no hacíamos un esfuerzo por también convertirnos en una parada de ese circuito de festivales, que ha sido además un regalo, porque es un curso maravilloso de escuchar poesía. Es un festival de poesía multilingüe. En algunas ocasiones hemos tenido 60 poetas, 23 países diferentes, 15 lenguas diferentes, y allí escuchamos, es una clase maestra de poesía. Ver, por ejemplo, a Gabriel Chávez Casasola en Nueva York conversando en esa época estaba Remy Durán, ¿no? Gabriel, creo que estaba Remy en ese momento, por ejemplo, ver a Gabriel con Remy, ¿no? Con el traductor francés y el gran poeta boliviano por excelencia compartiendo. Eso para mí ha sido uno de los grandes regalos de la experiencia en el festival. Queremos seguir creciendo, queremos hacer un festival que sea incluyente, que sea equilibrado. Si ustedes se fijan, el Festival de Poesía de las Américas, nosotros nos aseguramos de que no sea un desfile de hombres. Por eso la charla de la profesora Gold me encantó, porque la mitad de la población tiene derecho a la mitad de la representatividad, y eso es lo natural. Lo antinatural es lo que tenemos ahora, ¿sí? Lo que no es natural es la exclusión, lo que es natural es la inclusión, y en ese sentido yo tengo que aceptar que ese es un aprendizaje que yo tuve aquí en los Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. También trataré de hacer una sola pregunta, es imposible, pero hay como unas 5 preguntas para Jorge también, y tienen que ver con el abordaje que hace Jorge de esta idea de lo diverso, de la diversidad en la poesía mexicana. Y esta persona dice que es un esfuerzo que también están haciendo los jóvenes en toda América Latina, que qué bien que usted lo resalta, pero que ha sido un peso que le ha caído a los jóvenes por sí solos, sin instituciones, digamos, sin el respaldo del Estado. Y lo otro también es que esta idea del centro y la periferia les parece totalmente importante, porque nosotros tenemos una conexión muy fuerte con México a través de Chiapas, ¿no? O sea, los chiapanecos los vemos siempre como centroamericanos, una región muy parecida a la nuestra. Incluso en nuestros festivales, cuando se unifica, nos traemos a Chiapas.
Entonces, desde su perspectiva, dice que estos nuevos retos, cómo los deben asumir los jóvenes y cómo los debe asumir el Estado, porque hay un tema también incluso que en la diversidad nueva de la poesía, no solamente tiene que enfrentarse a unos nuevos valores estéticos y retos estéticos, sino también a la fuerza del poder y de la tradición, que muchas veces dice que no, y dice que lo felicita porque es un abordaje necesario en este caso. Sí, pues debo de decir que en México este cambio ha venido desde la sociedad civil, ¿no? Ahora ya, digamos, con los nuevos gobiernos, sobre todo a partir del año 2018, digamos que se han ido oficializando muchas de estas inquietudes que ya estaban casi normalizadas, repito, en la comunidad. Pero sí, efectivamente es importante también el apoyo del Estado para respaldar a través de la creación y desarrollo de nuevas políticas sociales y culturales, desde luego, para afianzar sobre todo estos cambios que, repito, se han ido dando de forma natural y también necesaria en al menos la comunidad cultural o el gremio artístico. La realidad es que ya las cosas no eran ya sostenibles, ¿no? como ocurrían antes. Es la misma, por lo tanto, la misma comunidad la que ha tenido que imponer sus criterios, y en esto creo que las redes sociales han jugado un papel importante, porque han creado una conexión masiva, inesperada, en bloque, digamos, para bien, pues para que las propias políticas oficiales cambiaran y asimilaran de manera urgente, ¿no?, estas mutaciones esenciales de la sociedad mexicana, que creo que es algo que finalmente está ocurriendo en distintas partes de Occidente, ¿no?, de forma paulatina, a veces con saltos más acelerados, pero creo que este cambio de necesaria o hacia una necesaria inclusión del que hablaba Carlos era ya inaplazable y es más que preciso. Muchas gracias. Hay una pregunta también para Gabriel Chávez Casasola. Es una pregunta que viene de Honduras y dice que esta persona dice que siente igual el tema de Honduras. Es un país, dice, donde ha sido muy difícil el trasiego de la obra literaria. Hay muy buenos escritores, pero por ejemplo no hay ninguna editorial. Hasta hace poco, hay muy pocas editoriales realmente, la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, pero todos los esfuerzos son independientes. Y tiene que ver con ese aislamiento que usted de algún modo pues, destacaba, o que destacabas tú, Gabriel, que es una literatura que está ahí presente, pero que no ha tenido los canales para visualizarse. Entonces, ante las posibilidades de la tecnología, ¿qué hacer? Creo que hay como un movimiento en dos direcciones que nos tocaría, no me atrevo a decir a todos los poetas, porque hay poetas con un perfil que está enteramente volcado hacia el trabajo en su propia obra. Yo respeto ese perfil, ¿verdad? Pero creo que varios de los que estamos aquí, si no todos, tenemos ese otro perfil, también de gestores, de difusores de nuestra obra, comprendiendo que la poesía no camina por sí misma y que, a diferencia, por ejemplo, de los amigos narradores de mi generación, que tienen un agente literario ya, digamos, los que han recorrido un camino, que se encarga de eso, y una editorial que los impulsa, o a diferencia de otras naciones donde el Estado ha sido más sensible al tema cultural, habemos otros casos en los que no es así. Y resulta que los poetas nos hemos convertido, y eso me parece muy bueno, y por eso también, quién sabe, hemos sido capaces de responder frente al desafío de virtualidad que suponen estos meses,
nos hemos vuelto muy resilientes y muy flexibles, y somos también pues un poco guerrilleros, ¿no? Es decir, sabemos usar todos los espacios con pocos recursos. Creo que los que organizamos encuentros sabemos de lo que estamos hablando. Yo los veo ahora sentir a Carlos, ¿no? A Salva, es decir, y eso es bueno, porque creo que debemos seguir trabajando de esa forma autogestionaria, eso que ahora llaman también artivismo, cuidando de que tenga profundidad, de que la actividad no pese más que la calidad de la obra, pero también con generosidad, porque es un trabajo por la sociedad, por la comunidad. Uno podría ir solamente con su obra por delante, ya lo digo, lo respeto, pero yo, por ejemplo, cuando salgo de mi país, y soy uno de los primeros poetas que tiene la oportunidad de ser publicado fuera, traducido fuera, lo mínimo que le puedo dar a mis colegas y a mi país es llevar de la mano también en mi maleta la poesía de ellos, muertos y vivos, jóvenes y mayores, porque la poesía tiene esa maravilla, ¿no? Entabla ese diálogo y además nos permite abolir de algún modo el tiempo y el espacio, sin renegar de nuestra propia identidad, como decía bien Carlos en referencia a la diáspora, ¿no? Entonces, creo que esa es una dirección, pero el otro movimiento es también juntos, en la medida de lo posible, nosotros los autogestionados, los independientes, los que entendemos que nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, tenemos que ser capaces de juntos presionar a los estados, sobre todo en los países en los que el Estado no responde y no trabaja en el incentivo a la cultura y no comprende la importancia capital de la cultura, la salud, la educación para el desarrollo humano e inclusive desde una perspectiva, si se quiere, más de mercado, la economía naranja como un factor dinamizador, ¿no? Como un factor que contribuye al propio desarrollo económico de las sociedades. Allí donde no se entiende tenemos que hacernos escuchar, porque no es tan evidente que ocurra necesariamente en gobiernos de izquierda o que deje de ocurrir en nosotros. Es decir, creo que el Estado latinoamericano en muchas de sus variantes ha sido muy ciego respecto a la importancia de la cultura, de la literatura y peor aún de la poesía, ¿no? Entonces, tratar de revertir esta imagen con una acción combinada, fuerte, intensa desde la sociedad civil y desde los actores culturales, creo que ya es parte también de un deber nuestro, con mayor razón en este momento, en que el acceso a la poesía, al arte, es una cuestión también de salud y también un derecho humano para elevar el espíritu, ¿no? En un tiempo de tanto dolor, en un tiempo tan utilitarista. Y la poesía felizmente escapa y atraviesa los tiempos, tal vez porque es, a mí me gusta decirlo, maravillosamente inútil. Muchísimas gracias. Janet Gold, también hay muchísimas preguntas para Janet Gold. Pero hay una que me llamó muchísimo la atención y es que dice que Janet Gold ha estado estudiando la literatura escrita por mujeres desde hace 20, 30 años en Centroamérica, ha hecho trabajo en El Salvador, que es amante de la obra de Salarruet, te saludan desde El Salvador también, te saludan desde Guatemala, y hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención porque nos compete a nosotros los hondureños y él dice: en todo este proceso de investigación, después del abordaje de la obra de Clementina Suárez y el abordaje de la obra escrita por mujeres, ¿qué ha cambiado? ¿Qué has visto que ha cambiado en esos años que has estado investigando y hoy que tenés un contacto constante con nuestra poesía? ¿Qué ha cambiado? ¿O no ha cambiado nada? No te escuchamos. Yo sí he visto cambios muy, muy importantes y muy fuertes, que aunque veo como una herencia, porque empecé estudiando a Clementina Suárez como la mujer rebelde, la poeta que insistía en llamarse poeta y no poetisa, etcétera, ¿no? Pero eso como que dio fruto. Ahora yo veo muchísimas mujeres jóvenes que insisten en su derecho de hablar, de escribir, de publicar. O sea, y en todos los países, en Honduras como en Costa Rica, mira, por ejemplo, esas músicas
que estaban cantando con Guadalupe Urbina, ese grupo, las Sirenatas. Ellos se llaman un grupo musical feminista, pero lo hacen abiertamente. No tienen miedo de llamarse feministas, y hay muchas escritoras que hacen lo mismo, ¿no? Que tienen como... Y mira, una cosa que me llamó la atención en Honduras, que después del golpe, lo llamo golpe, de 2009, muchas mujeres decidieron protestar con su palabra. Y, por ejemplo, la antología que publicó Leti Elvir, llena de poemas, hasta de mujeres que jamás habían publicado un poema, pero sintieron tanto coraje y estaban tan enojadas con la situación que sintieron la necesidad de expresarse en forma poética. No, yo sí veo más energía, más convicción, más capacidad y más deseo de hablar de cosas, bueno, hasta eróticas, intelectuales, políticas. Sí. Gracias, Janet. Y me hace muy feliz verlo. Gracias, Janet. También saludan mucho a Marino Berihuete. Hay una persona que dice que él es muy especial porque su libro, Los cuentos supersticiosos del sur, fue de los primeros libros que leyó y que le motivó a seguir buscando el imaginario caribeño. Y hay una preguntita aquí que se refiere a la experiencia de él como narrador, como poeta, como un hombre que ha viajado mucho también y que ha sido un hombre, digamos, que ha estado cerca, ¿no?, de las instituciones culturales, privadas y también públicas. En el caso de pensarse como región, él que es un embajador y que es un embajador cultural, o sea, ¿cuáles serían como los grandes retos que tenemos, así a vuelo de pájaro, como región centroamericana y del Caribe, pregunta? Bueno, se oye, se sí, escucha. Se escucha perfectamente. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Lo primero es que nosotros tenemos un puente que es el puente más vital, que es el lenguaje. El lenguaje es un puente que tenemos que asumirlo como tal. Si la gran hazaña es el descubrimiento, es el lenguaje que hemos heredado realmente, y somos hispanoamericanos, no latinos, sino hispanos, somos hispanoamericanos. Y en ese sentido de sentirnos hispanos, cuando yo escucho las historias de Honduras, escucho las historias de mi pueblo, cuando escucho las historias de El Salvador, de Nicaragua, tenemos las mismas crisis, a veces las mismas dificultades económicas, las mismas luchas, las mismas necesidades. Y en eso, cuando ves la zona, el Caribe específicamente, a veces veo que, por ejemplo, el hondureño no se siente que es del Caribe. Sin embargo, el hondureño es del Caribe, el hondureño no es del Pacífico. Tiene una brecha hacia ese Pacífico, pero el amplio mar del hondureño es el Caribe, es la magia, es ese encuentro con todos nosotros, con toda esa cultura donde nosotros casi comemos lo mismo, las mismas frutas. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Sudamérica, en Paraguay, encontrar un plátano era casi parirlo, era difícil, tenía que traerlo congelado y a veces traerlo de contrabando porque al dominicano le gusta el plátano.
o comerme un mínimo, tenía que traerlo de Brasil. Sin embargo, estar en Honduras es sentir el sabor de la fruta, como en mi campo, en mi pueblo. Entonces, realmente nosotros a veces pienso que hemos ido hacia atrás porque los ancestros nuestros se comunicaban más. Muchas veces hay palabras que nosotros usamos que son hondureñas y hay hondureñismo que también nosotros lo hemos adoptado y se ve como algo natural. Entonces, el ciudadano hispanoamericano realmente, el sueño que ha tenido Morazán, Bolívar, Máximo Gómez, de una Hispanoamérica más unido, es algo con que debemos de iniciar a trabajar, a concienciar, porque el día que las fronteras nuestras, los pies, sean los pasaportes para nosotros ir de un sitio a otro, más grande es la riqueza nuestra en el sentido de que nosotros producimos lo mismo. El día que un médico hondureño puede ejercer en República Dominicana o un médico dominicano puede ejercer en Honduras sin ningún tipo de dificultad, el día que podamos abrir la frontera como la tenemos abierta en la palabra, que podamos tener una mayor integración, no una integración de papeles ni de proyectos, sino una integración real, también la literatura se va a enriquecer. Así es. Creo que este tipo de herramientas que nos permite estar en un momento determinado ha ido borrando la frontera. Ha ido borrando la frontera porque hay una diplomacia que es una diplomacia formal, pero hay una diplomacia informal que es la que integran los jóvenes que viven comunicándose continuamente a través de las plataformas, a través de los correos electrónicos, y ese encuentro que se está produciendo continuamente ha ido borrando las fronteras y es un lenguaje no escrito, es un libro no visualizado, donde cada día se está convirtiendo en más plano, y ya realmente la ilusión, el pensamiento vuela a compás de un clic, y en ese clic donde estamos todos unidos, ya iniciamos el proceso a no vernos nada más en un territorio, sino que también estamos comprobando en este tiempo que un problema ocurrido en China nos afecta a nosotros, pero también que un problema ocurrido en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica o en Panamá, en República Dominicana o en una de las islas, es como esos huracanes que se producen en el Caribe y en la región y que caminan sin que nadie lo detenga. Y así va la civilización de este momento, como un huracán, un viento, donde viene una arena del Sahara, de tan lejos, que viene y pasa por República Dominicana y sigue y viene hacia aquí en esa ola de viento y trae todas las partículas con todo su sustancia por dentro y se acopla en los mares y hace coralina y se convierte en alimento. Entonces yo creo que a nosotros nos toca concienciar de que tenemos que trabajar por una comunidad hispánica más integrada. Y eso es un papel que no hay que dejárselo a los gobernantes ni a los embajadores, sino que debemos de hacerlo nosotros también, de sentirnos parte de una comunidad colectiva, en un abrazo como se hizo los otros días una actividad, en un abrazo sincero, en un abrazo afectivo, en un mar Caribe donde estamos todos en un mismo destino. Muchas gracias, embajador. Y Rafael Soler,
Bueno, hay varias preguntas también para Soler, pero hay una que es un poco más, hay como tres que creo que se resumen un poco, voy a tratar de orientarla, y tiene que ver con cómo desde la perspectiva de España ven la poesía latinoamericana. Si hay un sentido de hegemonía en España o en el caso personal o algo ha sido constante, hay descubrimientos certeros y grandes en este tiempo, en esa mirada desde allá hacia acá. Básicamente por ahí sí. La pregunta. Mi experiencia personal, yo tengo, frecuento alguno de estos países, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es una enorme riqueza y mucho camino todavía por recorrer para intercambiar experiencias y conocimientos entre España y todos estos países. Empieza a haber ya un mayor flujo de poetas que podemos salir y visitaros, siempre desde el aprendizaje y siempre desde el deseo de saber y conocer qué cosas están haciendo. Pero queda muchísimo camino todavía por recorrer. Habría una experiencia que yo creo que deberíamos profundizar de alguna manera, que sería las alianzas entre editoriales. Es decir, yo estoy proponiendo, viendo la manera de que esto realmente fructifique, ¿por qué no hay una colección entre una editorial de Madrid y una editorial en cualquiera de estos países? ¿Por qué no hacemos un catálogo mixto en el que se incorporen poetas que tengan algún tipo de afinidad o ninguna afinidad? Yo creo que sería un paso importante. Queda muchísimo por hacer, y más ahora que tenemos la posibilidad más de hacerlo virtual, es decir, los libros digitales. Sería un camino muy interesante. Gracias, poeta Rafael Soler. Y hay una pregunta también para Melissa, bueno, varias preguntas. En el caso de los pueblos indígenas y de los pueblos afroamericanos, ¿cuál es el papel o qué está haciendo la Universidad Pedagógica, por ejemplo, no solo para publicar esta literatura, para redescubrirlas, para estudiarlas? Porque dice que hay muchos jóvenes, está hablando de jóvenes, que están escribiendo, y cuál debe ser el papel de la universidad, no solo de la Universidad Pedagógica, sino de todas las universidades, porque a nivel del Estado hay una ausencia total para apoyar este tipo de resurgimiento o de iniciativas. Muchas gracias. Bueno, una pregunta que siempre está en el aire,